exposición del tema que estamos desarrollando, reconociendo la misericordia del Señor. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta exposición. La semana pasada hablábamos acerca de que por su misericordia nosotros existimos en esta vida presente, porque Dios se ha ocupado de proveer todo lo necesario para que nosotros podamos existir. Los elementos básicos, hablábamos acerca del sol, del agua, el aire y pues la tierra misma, donde subsiste todo ser viviente. Y habíamos hablado que por esa misericordia de Dios es que nosotros permanecemos con vida. Y si Dios se ocupa de mantenernos con vida en un tiempo transitorio que es efímero, que se va a acabar, que es corto comparado con la eternidad, mucho más Él se ha ocupado para proveernos también vida eterna por su misericordia. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que por su misericordia nosotros podemos alcanzar la vida eterna. ¿Cómo nosotros así podemos asegurar o posesionar algo que ya Dios nos dio? Porque la vida eterna ya Dios hizo su parte para que nosotros la pudiéramos alcanzar. A diferencia de nuestra vida aquí en la tierra física, que solo el hecho por estar en este planeta nosotros gozamos de todos los elementos que Dios proporciona para poder subsistir como seres vivos. Más la vida eterna Dios ha provisto, pero cada quien por su libre albedrío tiene que decidir si posesiona algo que Dios ha dado. Y vamos a ver tres pasos en los que nosotros podemos mirar cómo Dios ha provisto misericordia para que podamos disfrutar la vida eterna. Número uno, por su misericordia nos ha dado vida eterna sin importar nuestra condición. Y aquí quiero yo explicar que Dios, al extender su misericordia, no anduvo mirando la condición nuestra, sino tal y como estábamos o como somos. Dios extiende misericordia para dar salvación. Pero eso no quiere decir que todo mundo tiene la vida eterna. Y aquí es donde es importante entender el papel que funciona o que desempeña nuestro libre albedrío. Dios respeta eso. La decisión que cada uno tomamos en cuanto a nuestra vida eterna o la eternidad después que pasemos de esta vida efímera o que se va a acabar, de la que estamos viviendo ahora en día, hay una decisión de parte de Dios. Él ya preparó el lugar, ya extendió misericordia para que nosotros pudiéramos posesionar esta vida eterna. Y vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos que nos respaldan esta dádiva o esta gracia que Dios ha proporcionado. Si bien es cierto, a veces como seres humanos nos confiamos o nos quejamos. Es decir, pensamos que porque Dios es misericordioso, nos va a aceptar en la eternidad. Yo he tenido conversaciones con personas que dicen, bueno, si Dios es amoroso o Dios es amor, ¿cómo puede ser que en ese amor infinito Él me mande al infierno? Es que Dios realmente no manda a nadie al infierno. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. La vida eterna o el reino celestial está preparado para los hijos y la creación de Dios. Pero tiene que decidir por ese libre albedrío que Dios le ha dado a cada uno. Hoy todos estamos aquí porque decidimos venir acá. Aquellos que no vinieron
porque decidieron no venir, por su libre albedrío o por alguna circunstancia. Pero son decisiones de voluntad que Dios respeta. Si bien es cierto, cada decisión que nosotros hacemos tiene una consecuencia, pero Dios respeta esa decisión. Y conforme a las decisiones que tomemos, vamos a recibir aquello que Dios tiene provisto. En cuanto a la vida eterna, Dios ha abierto la puerta a través de Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y sin ver la condición. Es decir, no importa en el estado que esté la persona en la relación con Dios, Dios siempre le extiende salvación por misericordia. Todos venimos de un trasfondo de pecado donde Dios nos ha perdonado por misericordia. No ha visto la condición para decir a este sí, a este no, sino por esa misericordia Él nos dio salvación, porque no importa la condición, no importa el estado como en el que esté la persona, siempre Dios está con los brazos abiertos a que la persona se acerque para poder entrar y asegurar su salvación. Mire, dice Efesios capítulo 2, verso 4. Le voy a dar un tiempito para que lo busque, porque estas son pasajes que nos pueden reforzar lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo acerca de la extensión o el llamado que Dios hace a poder entrar a la vida eterna, y que nos acepta tal y como somos de la condición, pero que hay que entrar por la puerta estrecha, donde allí dejamos todo lo que nos estorba para poder pasar a la vida eterna. Ya en el otro vamos a ver lo que tenemos que hacer. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es decir, por misericordia, por ese regalo, por esa dádiva que Dios da, aunque no la merezcamos, Dios la extendió. Y esa es lo que predicamos, ese es el evangelio que anunciamos y le hacemos saber a todo ser viviente, a todo ser humano, que tiene una decisión que hacer en cuanto a la vida eterna. Y es tan importante hoy que nos acercamos a los tiempos finales, hermano. Esta vida, como yo siempre les he dicho, hoy estamos aquí, el mañana no sabemos, pero la realidad es que hay una eternidad. Hay una eternidad que no hay forma de que cambiemos ese estado que cuando nosotros pasamos a la eternidad. Dice el escritor de Hebreo que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Es decir, el llamado es mientras escuchamos el mensaje de salvación, el poder atender y alcanzar vida eterna. Una vez tenemos la entrada a través de Jesucristo, tenemos que preservarla y estar preparados para el día que el Señor nos llame a su presencia, entonces podamos llegar a la presencia del Señor y disfrutar de la vida eterna. Pero todo es por gracia, no porque lo merezcamos, no porque Dios mira lo bueno que la persona es, porque algunos se confían, algunos dicen: no, es que yo hago buenas obras, es que yo hago lo bueno, no hago nada malo. Pero realmente dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos alcanzar esta misericordia a través de Jesucristo y llegar por medio de Él hacia la vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabras
de Dios reveladas en sus escrituras que nos pueden llevar a tener esa confianza de saber que Dios siempre está con los brazos abiertos. No importa la condición que tenga, no importa cuánto le hayas fallado a Dios, cuando te acercas arrepentido, buscando esta misericordia, Dios siempre, siempre tiene sus brazos abiertos para recibirte. Pero ahí hay un trato que el Señor hace con cada uno de nosotros, y es que por esa misericordia es que Él hace en nosotros, es decir, que por medio de esa misericordia nosotros alcanzamos el perdón y borra los pecados. Cuando reconocemos que hay una puerta abierta para entrar a la vida eterna y llegamos allí, Dios allí nos extiende el perdón. Cuando nosotros queremos entrar, el Espíritu Santo nos hace saber que somos pecadores y Dios borra por su misericordia. No porque lo merezcamos, a lo mejor merecemos un castigo, mas Dios en su amor y su misericordia, Cristo pagó el precio de nuestra redención, de nuestra liberación, y por eso es que somos perdonados. Muchos a veces cuestionan el hecho de que nosotros, en señal de que hacemos una entrega de nuestra vida, pasamos al altar, aceptamos al Señor, y dicen: no es tan fácil de solo poder llegar allí y ya eres salvo. ¿Por qué tan fácil así? No es que sea fácil, sino que costó la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y esa sangre derramada allí nos hace a nosotros aceptos ante el Padre, porque ese sacrificio borró todas nuestras rebeliones cuando nosotros nos arrepentimos y entramos por medio de Jesucristo, y entonces tenemos perdón de pecado. Eso es lo que hace la diferencia, hermano. Pero es la misericordia de Dios la que nos lleva a adquirir este estado de santificación. Santificación quiere decir apartado para Dios, por un arrepentimiento, porque esa misericordia que Dios extendió, ese regalo que Él dio por ese sacrificio, cuando nos acercamos a Él sinceramente y nos arrepentimos, recibimos ese perdón que ya hace más de 2000 años Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo. Usted lee el Antiguo Testamento, todos los siervos de Dios, el pueblo de Dios anhelaban el Mesías, anhelaban el Salvador, buscaban tener esta fuente de donde poder acercarse a Dios. Vino el Mesías, ahora nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, donde la iglesia debe aprovechar el poder recibir esta dádiva y regalo de Dios al acercarse y poder recibir este perdón, que sin merecerlo Él lo extendió por medio del Señor Jesucristo. Porque su misericordia es tan amplia que nosotros todo el mundo puede alcanzar perdón de parte de Dios. Si usted ha leído quizás en las Escrituras, dice que todo Dios lo perdona. La ofensa con el Padre, con el Hijo, lo único, dice ahí, es la ofensa del Espíritu Santo, o la blasfemia del Espíritu Santo. Ahora dice la blasfemia del Espíritu Santo porque el Espíritu es el que convence del pecado. Y si el Espíritu no te convence de pecado, entonces ya estás condenado. Por eso es que dice que eso es lo único que no, gracias, es lo único que no tiene perdón. ¿Sabe por qué? Porque es el que se encarga de redarguirnos, es el que nos ayuda a poder arrepentirnos. Cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu es el que trabaja y el que convence de pecado. Pero si ese no te convence, pues no tienes perdón. Por eso es que la Escritura dice que
la blasfemia o el negar al Espíritu Santo cuando Él está tratando, porque uno bien sabe, hermano, cuando la palabra le dice algo dentro de su corazón, cuando te está hablando directamente, que tienes que hacer un cambio del estado de vida y te incomoda oír cuando la palabra está taladrando tu corazón, pero cuando escuchas esa voz y la obedeces, hay un cambio total porque entra una nueva relación con nuestro Creador. Y eso es la salvación. Eso es la puerta a la entrada a la vida eterna, y puede estar asegurado que el día que pase a la eternidad va a la presencia del Señor. El escritor del Salmo 51 dice ahí en el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa es la confesión que hace el rey David cuando él había cometido un pecado y sabía que la relación con el Señor no estaba bien. Entonces él sabe que la misericordia de Dios perdona el pecado, y esa confianza y esa seguridad es la que tiene que haber en todo aquel que necesita de parte de Dios el poder ser perdonado. Cada uno de nosotros hemos llegado, aquellos que hemos aceptado al Señor, ante el trono de la gracia, y podernos rendir ahí y saber que Dios es misericordioso para perdonarnos, y nos ponemos a cuenta un día a la vez. Por eso que cuando leímos el pasaje que tenemos nosotros de base para esta exposición, ahí en el 23 dice: nuevas son cada mañana su misericordia. El saber que siempre, cada mañana tenemos una oportunidad de ponernos a cuenta con Dios, y Dios siempre va a perdonarnos, no como una práctica de pecado, el mismo pecado, sino porque estamos en una naturaleza que siempre nos lleva al pecado. Tenemos un abogado que está constantemente abogando o intercediendo por nosotros delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que haber una seguridad, una disposición, saber que al llegar delante del Señor, rendir mi corazón delante de Él, Él borra todas nuestras transgresiones, aquella barrera de pecado que hay entre mí y el Señor. Por su misericordia, Él la borra y puedo tener una comunión con el Padre. Y eso me da derecho o el privilegio de poder oír la voz del Espíritu Santo, que es el que me guía a toda verdad. Mire cuán importante es reconocer la misericordia de Dios. Pero eso nos lleva a tomar una decisión y una actitud cada día, el saber de que, si bien es cierto, Dios está allí, pero yo tengo que acercarme a Él. No todo viene o de alguna manera fácil, o decir: oh, un día acepté al Señor y ya piensa que está todo arreglado, sino que un día a la vez, mientras estamos en esta vida, dice el apóstol Pedro: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Dice el escritor de Hebreos que el que se crea firme, mira que no caiga. O sea, es una constancia en nuestra relación con Dios, y saber que pues Dios siempre está allí para podernos ayudar. En la carta de Tito, en capítulo 3, verso 5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, eso es lo que nos hace aptos o salvos para poder llegar a la vida eterna. Muy importante el entender el que no es algo que nosotros tengamos que hacer por nuestro propio esfuerzo ni obtenerlo con recursos, más bien con un rendimiento de nuestra vida y aceptar la misericordia y el perdón de Dios para nuestros pecados. Recuerdo unos años atrás, mientras ministrábamos en una clase de grupos familiares, alguien me dijo: yo creo que estoy recibiendo estas clases, pero creo que lo que yo hice no tiene perdón. Y a medida miramos la clase, estamos mirando la clase acerca de el perdón de Dios. Y esta persona me expresaba: yo creo que Dios no me perdona, no me va a perdonar lo que yo hice. A veces, como seres humanos, medimos con nuestra lógica la misericordia de Dios. Mientras entonábamos el canto, decía que es más ancha o más grande que el ancho mar. Yo no sé si usted se ha parado a la orilla del mar y le puede ver el fin en algunos océanos. Pero la misericordia de Dios jamás nosotros vamos a poderla alcanzar a ponerle una medida. Y cuando uno mide la capacidad del perdón de Dios, lo medimos a nuestra lógica. Uno tiene que entender los pensamientos nuestros, no son los pensamientos de Dios. Su misericordia es tan amplia que Él perdona si hay arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir no volver a hacer aquella falta. Eso es arrepentirse, darle la vuelta y no volverlo a hacer. Mientras lo vuelve a hacer, esa persona no se ha arrepentido todavía. Tal vez confesó el pecado, pues no se arrepintió. Arrepentirse es no volver a hacer el mismo pecado. No estoy diciendo que no vamos a volver a pecar, porque estamos en esta naturaleza que siempre nos lleva al pecado. Siempre nos está impulsando. Pero cuando ya hemos fallado, al arrepentirnos yo entiendo y sabemos que cuando caemos en el pecado sabemos que es una transgresión. Cuando ya lo hacemos se vuelve una práctica. Es decir, si caí en el hoyo, Dios me sacó de allí, de repente vengo y vuelvo y sé que ahí se lo hoyo. Y si me vuelvo a caer, porque Dios me va a cesar, y eso se vuelve en una práctica del pecado. Llega un momento que el Espíritu se contrista. Contristas al Espíritu Santo, es decir, se aleja. Por eso cuando escribe en Efesios el apóstol dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado, es decir, apartado para el día de la redención. El Espíritu es el que nos cuida. Una vez nosotros ya hemos confesado el pecado, nos hemos arrepentido, siempre el Espíritu nos va a hacer saber antes de cometer el pecado que vamos a entrar en una falta. Pero ahí vuelvo a repetir, el libre albedrío es nuestra decisión, es nuestra voluntad. Si nosotros decidimos, lo vamos a hacer, porque Él no se va a oponer a tu decisión, aunque la conciencia te va a dictar que está mal. Y esa es la lucha que tenemos a diario, porque estamos en esta naturaleza, hermano. Pero hay que entender que tenemos un Dios de misericordia que se hizo como uno de nosotros para entender nuestras debilidades como seres humanos, y para eso está el poder del Espíritu Santo que nos capacita. Y lo que tenemos que nosotros hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo para estar fortalecidos en el momento de la prueba. Ahora, esto requiere dedicación,
Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cuántos comieron ahora? ¿Una o 2 veces? Una. O algunos dicen allá está haciéndole así, no sé si es 3 o... Pero todos al nomás sentir algo en nuestro estómago nos indica que es algo de ponerle algo a nuestro sistema porque se está debilitando. Nosotros corremos a cualquier alimento para poderlo ingerir y poder alimentarnos. La parte espiritual es lo mismo, hermano. Mire, hoy en este tiempo que estamos viviendo, ha entrado como un acomodamiento, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, y se queda como algo confortable en no buscar de la presencia del Señor. Pero eso nos debilita espiritualmente. Y el diablo está ocupando cualquier oportunidad que haya para debilitarnos en la fe. Y traer duda, temor, ¿para qué? Para cualquier tentación que se presente, entonces fácil va a caer. Porque no hay fortaleza espiritual. Y esa es labor nuestra, a pesar que Dios nos perdona todo pecado, a pesar que la misericordia de Dios nos perdona, pero está en nuestra responsabilidad fortalecernos espiritualmente. Ahora, esto requiere dedicación, requiere valentía, requiere esfuerzo. Por eso cuando le hablaron a Josué que iba a tomar el cargo para dirigir el pueblo de Israel, le dice: esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de ti este libro de la vida, sino que en él medita de día y de noche. Porque es la forma como nosotros podemos estar fortalecidos. Es la forma como nos puede ayudar siempre a poder mantenernos en una comunión con nuestro Padre, que ya abrió la puerta para que pasemos a la vida eterna. Pero tiene que haber una condición de santidad. ¿Han leído el pasaje donde dice: sin santidad nadie verá al Señor? Es decir, Él quiere que esté apartado para Dios. Ese apartado para Dios no quiere decir que no vamos a tener tentación. La tentación siempre va a estar ahí, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La diferencia es cuando nosotros estamos capacitados para resistir al diablo. Porque la palabra de Dios también me dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Siempre tenemos la herramienta necesaria para poder mantenernos en una relación